Salam aleikum para todos los tata, tataíta, ya y engueyo. Que Sambiampungo, Cutare, todo un día me da güey. Dice, como dicen, Kiako, dice abue, dice Androla, dicen Kunalombo, Mamacu, Belangu. Tanda Cheche, dicen Quindembo en Sila, Wanga en Tamba Tilanga. Kiako, Candango en Finda, Munanfinda, en Furia, Hue. Cuto, dicen Pombe, dicen Broca, dicen Tenfinda, Jerejere. Kinane y yo no bricuto, Mundele, Muana, Jerejere. Musiquila dicen Feman Dolumba, Muana Burucutela, Mamá Cubelango, Yeye Cubayenda, Cara, Boma, Estúpido, Intufi, Ariajo. Dice, aunque sí, dicen Dolumba, dicen Encangando, dicen Muana, Encangando, dicen Diame, Nueve Uñas, dicen Siete Brincos, en Cuyo dicen Guatariamba, Mamá Umbo, Mamá Kenge, dicen Chola Wenge, dicen Marihuanga, dicen Fueri, dicen Mutambo, dicen Gongorote, dicen cada uno, dicen con lo suyo, dicen Baluante, Congolengue. Como dice, arriba truena y abajo ponte. Palo seco está parado. Dice, vamos a ver quién lo tumba. Remolino cambia rumbo. Remolino está mañoso. Mira, Huanga ya está ambulando. Si llega a fondo, dicen Mayombe, dicen Uria. Cuando realizamos cualquier trabajo de centella, la dueña de los espíritus, nos damos cuenta que verdaderamente estamos haciendo un trabajo de malas artes, pintando las empacas, embobando a Yaya Kengi, como es conocida por los banguleros. Podemos realizar un trabajo en contra de nuestros enemigos. Esto es importante saber que alante de los fundamentos de Nganga se puede trabajar y que a pesar de que la Nganga no debe moverse del sitio que se encuentra, los fundamentos sí pueden hacer el juego de jaque entre los trabajos que se hacen. O sea, las piezas religiosas sí pueden moverse a donde quiera que estén las patipembas o signos mágicos. Si bien podemos ver los tridentes de Indokin, el dios de las malas artes, o Lucancasio Candiampembe, nos damos cuenta que sí, que en realidad están utilizando a Centella para hacer malas artes, o Ayaya Kengi. Ya sabemos que Centella es dueña de los vientos en forma de remolino, que es portera del cementerio, que es sepulturera, que anda con un plumero de cola de caballo. En la santería le llaman iruque. Es dueña de todos los colores. Tiene gestos fuertes y arrogantes y violentos. Vive en cuevas y en tumbas. Le gusta los cocuyos y maneja muy bien todo aquello que tiene que ver con gusanos. Al realizar cualquier tipo de estos trabajos, siempre es importante que no se pasen por alto ningún bisongo o cero o cruz que se ponga, ya que esto determina el paso de las identidades y así llevan consigo el poder del ser vivo que es transmitido a los inquisis de Nganga o espíritus. Son muy notables los trabajos con muñecos que hacen alante de Centella, donde rellenan esos muñecos, lo hincan con alfileres o con espinas, muchas veces espinas de salsa, y lo entierran en el cementerio o lo entierran en un ataúd alante de la Nganga. Hacen la ceremonia
con este signo que aparece aquí. Nosotros simplemente estamos enseñándole cómo trabajar con los signos y así podrá en un momento determinado poder defenderse de la brujería que le pueden hacerle otras personas. Al rellenar un muñeco con el nombre de la persona, si bien puede ser construido con la ropa de esa misma persona, puede ser llevado en finda al cementerio, puede ser enterrado en el monte o alante de la propia enganga. La carabela representa al espíritu que va a ser mandado, porque no crean de que los paleros tienen los espíritus por montones. Muchas engangas, el palero tiene que ir a buscar los espíritus al cementerio y hacer convenios o tratados dándole de tomar menga o sangre, muchas veces entregando hasta mujeres para que tengan el acto sexual estos espíritus. Es de esta manera que presentamos también la bola madre que fortalece totalmente el trabajo que hacemos. Como hemos dicho, la madre es la bola que le sacan a la res cuando la sacrifican, y entre cientos de ellas o miles de ellas puede haber una que tenga esa bola de pelo dentro del estómago. Esto lo utiliza el palero no solo para fortificar los trabajos que está haciendo, sino para quemarlo, hacer polvo con ella por pedazos y soplárselo al enemigo. Cuando los paleros hacen trabajo que tienen guerra, tienen que hacer mazango de guerra. Mazango, aquel que no conoce mazango, es como especie de un tamal con tierra de cementerio, con diferentes palos rayados, muchas veces hasta palo malambo, para volver bobo al enemigo. Si bien estos mazangos son hechas con hojas de maíz y mandado casi siempre el mandadero a echárselo a sus enemigos. Hacer mazango también amarra las mambas iré las cuatro esquinas cuando van a hacer fiesta o rayamiento, para que no entre Cabo Ronda la policía ni entre ninguna identidad que pueda estar perjudicando el trabajo. Al trabajar con estas patipembas o signos, nos damos cuenta que verdaderamente estamos trabajando trabajos de malas artes, donde es importante reconocer cada trabajo que hacemos para así tener en cuenta las necesidades que el palero pide para así poder en un momento determinado vencer al enemigo. Hacemos un indoking, el dios de las malas artes, con dos flechas que están representando también por Mamá Chola la caridad del cobre. Queremos decir que cuando tenemos fundamentos, muchas veces estos fundamentos son llevados hasta para el monte para poder hacer diferentes trabajos sin tener que llevar la enganga. La empaca huitita inmenso nunca debe salir de la enganga, ya que es la vista de los espíritus y estos no pueden quedar ciegos. Las empacas son utilizadas en muchos trabajos como forma de adivinación, humando el espejo, y así el palero puede hacer sus adivinaciones. Cada signo, el círculo representativo de Lucero Monte, Leguá, con camino de Mamachola, la caridad del cobre, el triángulo con cero, representativo también de Guatareamba, Ochoa y San Norberto, el cazador que nunca falla,
pidiendo, invocando, alante de centella, podemos ver una carabela también con dos flechas a los lados que están representando a Mamá Chola, la caridad del cobre. Es cierto que Mamá Chola, cuando se trabaja con ella, malas artes, es poderosa y es temida por muchos. Por eso, siempre en la invocación de estos espíritus es importante conocer cada signo que es utilizado para así llevar el trabajo correctamente. Si bien podemos ver un chinchericú con un hueso en la cabeza, donde va por camino de Mamá Chola, la caridad del cobre. En cada fundamento de Nganga, todas las firmas se pueden realizar. Cuando usted vaya a hacer cualquier trabajo en contra de cualquier persona, usted puede hacer estos signos que son dados a ustedes para conocimiento de todas las personas y seguidores de esta cultura. Esto se da por espacio y por firmas para utilizarse en el trabajo necesario. O sea, que si vamos a hacer un trabajo de malas artes, podemos hacer este tipo de firma. Aquí vemos la representación de una centella donde va a estar directamente Centella, la dueña de los espíritus, o como es conocida, Yaya Kenge. Diferentes bisongos que marcan el camino de la propia centella, con 9 bisongos o cruces, la letra de esta identidad. Dice Marrayo, parte criumba de los yo. Dice, yo sé, dicen quién tú eres. Dicen, tú no sabes, dicen quién son yo. Dice, así mismito, dicen los bondas, dicen los congos, dicen dile. Dice, palo seco, dice, está parado. Dice, vamos a ver, dicen quién lo tumba. Como dice, los ríos dicen, trae los palos. Como dice, carajo, dice, los caballos dicen cuerda, dicen los lunas, dicen nueva, dicen carajo. Como dice Mayimbe, dice, son los propios, dicen mensajeros, dicen de Infuiri. Como dice, Mayimbe vuela, dice, no vuela nada. Los tataitas dicen, dicen mi confianza. Como dicen los 7 huesos, dicen careajo. Dicen Mayimbe, dice todo lo Infuiri, dicen cuerda, dicen los remolinos, dicen careajo. Si bien Centella, dueña de los remolinos, puede en un momento determinado hacerse un trabajo con diferentes palos, palo malambo, quiebra hacha, jiquí, roble, entizar los muñecos, quemar el nombre de la persona y meterle el nombre dentro del muñeco, atravesándolos con alfileres o con espinas de salsa, podemos realizar un trabajo. Y no solo eso, podemos darle candela en un candango, cazuela de barro, para obtener ese polvo, y ese polvo echarlo en un ataúd pequeño, llevarlo al cementerio o llevarlo al monte, ya que el monte y el cementerio son equivalentes, y muchas veces tirarlo hasta el mar, donde puede ser cogido por Mamá Ombó, la Virgen de Reina. En la vida complicada que tiene el palero, muchas veces se desconocen las formas primitivas con que se trabaja. Vamos a pasar a otro segmento religioso, ya que el tiempo se nos puede estar agotando. Un salam aleikum para todos los tataitas.